con un material que nos ha preparado nuestra productora Michelle Cabrera para entrar en contexto. La Florida es una urbanización ubicada en la parroquia El Recreo, en el centro geográfico del Distrito Metropolitano de Caracas. Su desarrollo comenzó en 1929, cuando fue construida sobre los terrenos de una antigua hacienda cafetalera que formaba parte de Sabana Grande. Este proyecto fue impulsado por Juan Bernaldo Arizmendi y Luis Roche, quienes la definieron como un jardín en Caracas, siendo el primer suburbio jardín de la ciudad. Y es que yo quiero tanto a mi Caracas. El nombre La Florida se atribuye a Beatriz, la esposa italiana de Luis Roche, quien deseaba que la urbanización estuviera llena de flores. Desde sus inicios, las calles y aceras de La Florida estaban adornadas de árboles y flores, lo que le otorgó un carácter distintivo. A lo largo de los años, La Florida se estableció como una zona residencial de Caracas. En la actualidad, la urbanización cuenta con aproximadamente 40.000 habitantes y es conocida por su abundante vegetación, siendo una de las áreas más verdes de la ciudad. La Florida no es solo un lugar residencial, sino también un reflejo de la historia de la inmigración europea en Venezuela y un reflejo del urbanismo que busca integrar la naturaleza. Qué belleza. 3:27. Gracias a nuestra productora Michelle Cabrera por esa introducción tan hermosa y además con ese tema musical que nos encanta. Y la bienvenida ahora sí a Carlos Urdaneta Troconis, urbanista, diseñador de los asentamientos humanos, maestro en desarrollo urbano, especialista en planificación estratégica urbana. Carlos, qué gusto recibirte en Agenda de Éxitos. Un verdadero placer estar acá con ustedes. Te agradecemos enormemente que hayas aceptado la invitación al programa, porque en este seriado queremos conocer la historia de las distintas urbanizaciones y barrios del área metropolitana de Caracas, todo lo que es nuestra, digamos, el territorio capital, pues, de nuestro país. Y la verdad nos llama mucho la atención la Florida, en efecto, como nos decía Michelle en este micro que nos preparó como contexto, ¿no? Para la entrevista. Una hermosísima zona, además muy llena de vegetación. Hasta el día de hoy, afortunadamente, se conserva. Pero me encantaría saber, en principio era una hacienda cafetalera como tantas otras zonas. Como era todo el este de Caracas. Era un valle, bueno, lleno de fincas, fundamentalmente cafetaleras. ¿Qué pasa? Fíjate que una vez que comienza la expansión de la ciudad, o sea, ya cuando la histórica ciudad de Caracas, que había estado muy retrasada en su crecimiento en relación con otras capitales de América Latina, cuando comienza su expansión, empieza a crearse urbanizaciones como, por ejemplo, San Agustín o El Conde, pero que van reproduciendo la trama reticular tradicional española, colonial, ¿no? Es decir, las cuadras así. Es decir, la ciudad crecía por crecimiento por manzanas, digamos, ¿no? Muy bien. Cuando llega 1928, se plantea un crecimiento distinto, se plantea la suburbanización, y de ahí que sea este proyecto de la Florida un proyecto histórico, porque es la primera gran urbanización que se da fuera de la ciudad. De hecho, decían la propaganda de la época, que era una ciudad que estaba, o una urbanización que estaba en el campo, pero a tan solo 7 minutos de la ciudad. Exacto. Entonces, muy cerca. Claro. Entonces, donde podías estar con la vegetación, con el ambiente, con la belleza de este trópico maravilloso, ¿no? que tenemos. Entonces, era como que estar en la ciudad, pero fuera de la ciudad, ¿no? Y entonces, allí Manuel Mujica Millán, el famoso y reconocido arquitecto Manuel Mujica Millán, es el encargado de hacer el diseño de la Florida.
que bueno, que después se replica en Campo Alegre, por ejemplo, ¿no? Correcto, sí. Entonces, la Florida viene a ser como que el ejemplo para esas otras urbanizaciones, Los Palos Grandes, Colinas de Bellomonte, etcétera. Es decir, es la primera gran urbanización aislada que tiene la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, hablamos de un hecho histórico también, ¿no? Exactamente. Que luego, fíjate que en sus orígenes se planteaba que tuviera unas 200 parcelas, es decir, estamos hablando que para la época se pensaba como que para 1.400 habitantes, cosa que contrasta con la densidad que tiene hoy en día, ¿no? Así es. Pero tenía como que dos partes también la urbanización, porque era, digamos, la Florida que viene como de la iglesia de la Chiquinquirá hacia la Libertador, era un perfil de grandes casas, de parcelas muy grandes y de casas imponentes, ¿no? Para una clase media alta, ¿ok? Y de lo que es hoy en día la iglesia hacia arriba, ya tenía un perfil distinto. Eran de casas un poco más pequeñas, en parcelas un poco más pequeñas, también para una clase media profesional, emergente, etcétera. Y también tiene un hecho histórico importante en la ciudad, que es la primera vez que hay una urbanización que ya no tiene las parcelas, las manzanas regulares que tenía la ciudad histórica. Claro, ¿no? sí. Entonces ya empieza a adaptarse a la topografía de la zona y eso le hace también una gran belleza incluso, ¿no? Claro, en la urbanización. La hace muy interesante. Así es. Ahora, la diseña Manuel Mujica Millán. Así es. Y en principio para 1.000 y tantos habitantes. Sin embargo, hoy en día, bueno, podemos decir que es un lugar populoso, si se quiere, ¿no? Claro. Ha ido también adaptándose, ¿no? Claro. Digamos, a la... Ha ido cambiando con el tiempo. Sí, así es, así es. Ahora, pregunto, cuando él la diseñó, ¿era específicamente para casas o también la veía como un sector, y quiero decir, o sea, como simple y llanamente una urbanización donde vivieran familias, o se vislumbraba la posibilidad de que con el tiempo también se convirtieran en un sitio comercial, si se quiere? No, fíjate que originalmente, fíjate que originalmente la Florida era una urbanización exclusivamente residencial que solo contaba, fíjate que no tiene grandes plazas o equipamiento urbano, nada, solo la iglesia, la Chiquinquirá, que originalmente era un club. Sí, el Club La Florida, cierto. Okay, que después pasa a ser el Instituto Escuela y después pasa a ser, bueno, la iglesia de la Chiquinquirá, que de hecho todavía conserva el muro perimetral, es el original. Ese era, sí. Estamos hablando de cuántos años ya. Bueno, ya dentro de 5 años ya empezamos a tener 100 años en la Florida. ¡Qué barbaridad! Sí, señor. Se pasa el tiempo. Muy bien, y entonces, todo esto que ha ido ocurriendo, que con el paso de los años, hay zona comercial, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que yo siempre digo que afortunadamente las ciudades van más allá de lo que la gente que la planifica y que la sueña piensa, ¿no? La Florida, ante esa... acuérdate, o sea, estamos hablando de que era una urbanización que estaba absolutamente aislada. Sí. O sea, que si querías comprar pan, tenías que buscarlo en Caracas. Correcto. Entonces, ya había automóviles, por supuesto. Sí, por supuesto, había automóviles. No, y además había tranvía. Había el tranvía que llegaba al sur de la iglesia, de lo que es hoy en día la iglesia de la Chiquinquirá. Pero bueno, de todas maneras tenías que ir por lo menos a Sabana Grande, ¿no? Claro. O sea, que sí era como que un centro poblado, ¿no? Ahí pasaba el tren, etcétera. Pero igual, pues era una cosa como muy aislada. Y con el cambio de la dinámica, porque las ciudades son vivas, ¿no? Entonces, comienza a haber un momento en donde se empieza a densificar la zona, es decir, empiezan a haber edificios en la actual avenida hoy, Juan Bautista Arismendi, ¿no? Esa es como que la primera zona donde empieza a haber edificios y poco a poco empieza a haber pues un uso comercial. Oye, yo recuerdo que cuando yo llegué a vivir a la Florida, en los años 70, principios de los 70, recuerdo que solo había
en la Florida norte, digamos, Ajá. había una tienda de juguetes y era todo lo que había. Imagínate. Y estamos hablando de los 70. En los 70. Era una urbanización sí, absolutamente residencial. residencial, sí. Y bueno, y hoy en día ha cambiado absolutamente, bueno, porque cambió el perfil del residente, o sea, las generaciones se van sucediendo, y entonces, bueno, mucha gente dejó las casas, ¿no? Porque es también más difícil, es más cómodo vivir en un apartamento. Lógicamente. O sea, sí, sí. en términos de mantenimiento, sí, etcétera, las necesidades ¿no? van cambiando. Van cambiando las necesidades y cambió el perfil de lo que es hoy en día la urbanización. Yo te diría que ciertamente, si bien hay un dinamismo bien grande que hay en la zona, pues es una pena que también esa arquitectura hermosa que tienen todas esas quintas se ha perdido en gran medida, ¿no? Bueno, porque las han ido transformando o derribando. Sí, también, sí, ese es otro tema. Sí. Bueno, debemos hacer un corte a esta hora, Carlos. Conversamos, amigos, con Carlos Urdaneta Troconis, urbanista. Estamos revisando la historia de la urbanización La Florida. Me encantaría saber qué existía en los alrededores de La Florida original en aquella época, porque está muy cerca de lo que es Plaza Venezuela, o por lo menos se une con los Caobos también, con varias zonas de la ciudad, pero me encantaría conocer también los alrededores y entendiendo pues que estaba, digamos, a las afueras de la ciudad, aunque muy cercana, a tan solo 7 minutos, los niños dónde estudiaban, si habían centros asistenciales, dónde se compraban víveres, cómo era la Caracas de ese momento cuando la Florida apenas comenzaba. 3:36 de la tarde. En breve regresamos con mucho más de la historia de la Florida con Carlos Urdaneta Troconis, urbanista, diseñador de los asentamientos humanos, maestro en desarrollo urbano y especialista en planificación estratégica urbana. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Esto es publicidad. Bueno, y en estas vacaciones Inter siempre te da más. Más internet, con planes de 100, 200 megas y hasta 1 giga de velocidad al 50% de descuento y por 6 meses. Más entretenimiento, con 150 canales de televisión. Más libertad, con Inter Go, para que los veas donde y cuando quieras. ¿Qué esperas? Contrátalo ya. Visita nuestros agentes autorizados y puntos Inter. La fibra de Inter siempre te da más. ¿Cuántos kilómetros hemos recorrido juntos? Miles, ¿verdad? Quizá millones. Y los que faltan, porque a Venezuela, Changán Auto llegó para quedarse y ser ese compañero en cada carretera, cada ciudad, cada aventura. Contamos con un amplio catálogo de vehículos entre sedán, pick-up y SUV disponibles en nuestra red de concesionarios. Además de servicio técnico y repuestos originales garantizados, te respaldamos en cada kilómetro. Síguenos en @ChangánAutoBZLA. Recorriendo la ciudad al ritmo de Agenda Éxitos. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Seguimos conversando con el urbanista Carlos Urdaneta Troconis, diseñador de los asentamientos humanos, maestro en desarrollo urbano y especialista en planificación estratégica urbana. Hablamos acerca de la historia de la urbanización La Florida. Y la verdad, pues se me hace muy interesante conocer, Carlos, qué tenía ese sector, lo que originalmente pues era la Florida, alrededor en aquella época. Hablamos de la Caracas de Gómez. Así es. Y obviamente estaba en aquel momento prácticamente como, yo no sé si decir en medio de la nada, pero lo que sí es cierto es que eran... No, en el medio de sembradíos. Exactamente, exactamente. Y entonces me interesa saber qué fue lo próximo que se urbanizó, que se construyó. Me hablabas del Country Club, por ejemplo. Me hablabas también de bueno, lo que podríamos decir que eran pueblitos, como por ejemplo Chacao. Chacao era un pueblito, me estabas explicando. Eso se me hace muy interesante y me encantaría que lo compartieras con la audiencia también. Claro, porque en esa época, cuando se diseña y se empieza la construcción de la Florida, la gente se comunicaba desde Caracas a través de un tren que llegaba al donde está hoy en día la CanTV, en la Avenida Libertador. Sí, claro. Por allí iba todo el tren que llegaba a Sabana Grande, pasaba por Santa Rosa, Sabana Grande, después llegaba a Chacao, a los Dos Caminos, claro, y llegaba hasta Petare, ¿no? Entonces, claro, en Sabana Grande había el pueblito de Sabana Grande, el pueblito histórico de Sabana Grande, allí pues que estuvo ¿cómo se llama?
donde corren los caballos, ¿cómo se llama? El hipódromo. El hipódromo claro, originalmente estaba allí. Exacto. Sí, sí. Entonces, claro, allí había un asentamiento humano colonial, de hecho, donde estaba la iglesia del Recreo, que es la actual iglesia del Recreo. Entonces, allí, cuando se construye la Florida, bueno, solo estaba la Florida. Exacto. Inmediatamente después, estaba también Las Delicias, se funda más o menos al mismo tiempo, luego el Country Club también muy, muy cercano en el tiempo, pero seguían siendo cosas absolutamente aisladas de la ciudad. Entonces, claro, ¿dónde iban los niños a estudiar? A Caracas. Claro. ¿Dónde ibas a hacer? A misa sí podías ir a la iglesia del Recreo, pero si querías ir a otra iglesia, bueno, tenías que ir a Caracas, ¿no? Entonces, y todas las cosas más inmediatas tenías que satisfacerlas en Caracas, hasta que la ciudad, bueno, poco a poco fue creciendo, ¿no? Y bueno, sí, la necesidad de ya no tener que ir a Caracas obligó o demandó que pudieras ir o sea, que el lechero te llevara, porque entonces el lechero iba a tu casa y te dejaba las botellas de leche, ¿no? Entonces, pero digamos, poder comprar las cosas más... Los víveres, como por ejemplo las frutas, las verduras, todo eso, habrían mercado, supongo yo. Acuérdate que en esa época también había gente que te vendía las verduras, primero en carretas, luego en camiones, que iban de casa en casa. O sea, tocaba, así como los heladeros... que van por la calle, más o menos era la misma cosa, ¿no? Sí, sí, y así el lechero, el verdurero. Pero cuando yo estaba chiquita, yo vivía en el Paraíso y era así. Y así era. Incluso el carnicero, el que vendía el pan, el que vendía la leche. Era a domicilio. Era a domicilio. O sea, un delivery, una suerte de delivery. Es así. Y entonces, a ver... ¿Cómo fue evolucionando todo ese sector de la Florida hasta convertirse en lo que es hoy? Mira, las urbanizaciones tienen periodos de vida, ¿no? Entonces la población original, bueno, fue reemplazada por una segunda generación, y cuando eso sucede, entonces empieza, bueno, la necesidad de vender los inmuebles, porque bueno, ya no hay un solo dueño, sino que hay herederos, etcétera, ¿no? Entonces, muchas de esas viviendas, además, dada la localización privilegiada que tiene la urbanización, se fue demandada, además que tenías parcelas muy grandes, y eso motivó a que construyeras edificios en gran altura, ¿no? Entonces, eso también trajo más gente, más demanda de cosas, y en un momento determinado, entonces ya empieza a existir el Centro Comercial La Florida, que es un centro comercial chiquitito, que no era donde estaba el CADA, sino uno anterior, más cercano a la iglesia. Luego, en la misma avenida Juan Bautista Arismendi, se crea un centro comercial en los 60, donde estuvo el famoso CADA de la Florida, el bowling de la Florida, el cine Florida, es decir, había un eje allí de servicios importante. Y de entretenimiento también. Claro, esa calle llegó a tener, como 6 sucursales bancarias. Sí, increíble. Sí, y allí había desde el local, digamos, para un público muy local, hasta lugares de servicios metropolitanos, como por ejemplo el Cine Florida, el antiguo Cine Florida, ¿no? O supermercado o el bowling mismo, ¿no? Y hablabas incluso del Instituto Escuela, que anteriormente tenía su sede allí, ¿no? Donde estuvo la iglesia. Correcto, hace mucho tiempo. La iglesia de la Chiquinquirá. La iglesia de la Chiquinquirá, que se construye en los 50. Correcto, correcto. ¿Qué otras cosas fueron haciendo que cambiara la urbanización hasta convertirse a lo que es hoy en día? ¿Y cuáles serían, digamos, los principales problemas que se enfrentan allí como urbanización, digamos, en cuanto a estructura, obviamente, y también a conexión con la ciudad? Fíjate una cosa, allí, después de esa época, digamos, te estoy hablando en los años 70, 80, donde la urbanización era además un centro de atracción del área metropolitana, o sea, venía gente a la Florida a hacer cosas, ¿no? Luego de eso comienza a haber, te digo, la venta de casas, etcétera, una mayor densificación, etcétera,
y allí la urbanización empieza a decaer, ¿ok? Tanto que hoy por hoy solo queda, de los 6 bancos queda uno. Imagínate. Ya no hay cine. El centro comercial o la unidad comercial de la Florida prácticamente tiene, creo que, 2 o 3 negocios solo. Sí, sí. Hay un cambio en el uso de la urbanización, ya no es residencial, ya hay manzanas enteras que son ya de servicios. Talleres, ventas de carro, sí. mucha oficina particular que tú crees que están habitadas por familias y no, son oficinas. Ciertamente que hay tú ves más gente caminando la urbanización. Yo me acuerdo que en los 70 nadie caminaba en la urbanización, es decir, era muy solitaria. Claro, ¿no? claro. Estaban separadas las casas. Sí. No Porque es además como ahora. el perfil de la casa, de las quintas, era sobre todo de bardas pequeñas, o sea, de muros pequeños, donde tú veías los jardines, ¿no? Entonces era muy lindo. Sí, porque, claro, la gente se esmeraba en cuidar sus jardines. Hoy por hoy son muros enormes que no ves. Y como que manteniendo el concepto también de lo que la esposa de Luis Roche quería, ¿no? Que todo era de flores. Exacto, y de era árboles, eso. La vegetación importante. Anteriormente, pero hoy no. Claro. Hoy no. Se perdió, además, fíjate que, por ejemplo, en una calle que se llama Pomagás, habían árboles de Pomagás, hoy no queda ninguno, porque justamente los nombres de las calles eran de árboles, porque se quería tener como que una identidad de cada calle en la urbanización. De hecho, hoy por hoy creo que te diría que solo la Avenida Los Avillos se mantiene como tal. La Avenida Los Apamates también, Los Cedros también se mantiene. En Los Mangos creo que hay una sola mata de mango, creo que no más. No más. Sí, Increíble, y fíjate que... Y eso porque se derrumbaban las casas para construir edificios o... No, porque esos árboles estaban en las aceras en realidad. Lo que pasa es que no hubo... Pero ¿cómo se perdieron? Los árboles se perdieron porque no hubo reposición, o sea, no hubo mantenimiento de la arborización, salvo, te digo, en esas avenidas donde todavía se mantienen, y eso condujo a que no se repoblara de esas mismas especies de cada calle, entonces se perdió, y de hecho hoy por hoy incluso no hay reposición ni siquiera de ninguna otra especie, o sea, se está despoblando la Florida de árboles. Qué ¿no? lástima. Muchos de ellos se están cayendo. Soy testigo de que se cayó uno enfrente de... No, y cuando llueve copiosamente, pues yo me imagino que también tendrá que ver. Hay que andar con cuidado allí. Hay cosas que han pasado, por ejemplo, ciertamente que la Avenida Los Javillos, el javillo no es un árbol para tenerlo en un área urbana, así como la tenemos allí. Sí. No puedes caminar por las aceras porque es que no hay aceras en buen estado para caminar. Claro. Hay para una persona que no tiene problemas de movilidad. Imagínate tú una persona que tenga problemas de movilidad para caminar. Bueno, por allí es muy linda la avenida, sí, es muy linda, pero la otra cosa que tiene la Florida es que mantiene el drenaje de aguas de lluvia original. Ajá. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que antes las parcelas de las quintas eran jardines, ¿no? Y hoy por hoy están encementadas. Entonces eso produce mucho más volumen de agua en las calles. Entonces, cuando llueve en la Florida, aquello es terrible circular por ahí. Sí, absolutamente. Y bueno, ya lastimosamente pues tenemos que despedir, Carlos, pero al día de hoy las edificaciones originales ya no existe ninguna muy de pocas. esas casas. Existen todavía, la pero arquitectura original de la zona. Muchas de esas casas desaparecieron, ya más bien son así como que una que otra que tú puedes ver que se mantiene. El estado de conservación es también precario, pero bueno. Sí, una lástima porque en muchas otras grandes ciudades del mundo más bien hay ese mantenimiento y entonces son verdaderas obras de arte lo que antes construían y que es lamentable pues que muchas se pierdan. Pero bueno,
todo va cambiando, Así va es. evolucionando, incluso va desapareciendo y viene. Se va transformando. Se va transformando. Pero bueno, te agradecemos enormemente, Carlos, Un que placer. hayas venido a conversar conmigo y a contarnos un poco acerca de la historia de la urbanización La Florida, en este caso. Carlos Urdaneta Troconis es urbanista. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes Instagram, Carlos? Sí, Kurdanetat. Ahí está, Kurdanetak. Tat, Ah, terminado tat. en T. Terminado en T, con T. Así es. Urdanetat. @Urdanetat es Carlos Urdaneta Troconis, urbanista, a quien despedimos hasta ahora 3:58 de la tarde.